Nos toca ver el reconocimiento del tejido nervioso, bueno, las distintas partes del tejido nervioso en el microscopio. Empezamos con la división del sistema nervioso. El sistema nervioso se va a dividir en dos principalmente: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo y la médula espinal conforman el sistema nervioso central. El encéfalo, a su vez, está compuesto por el cerebro, el cerebelo y la médula oblonga o bulbo raquídeo. Por el otro lado, el sistema nervioso periférico está compuesto por dos: el sistema de nervios somáticos, el SNS, que está, por decir resumido, y el sistema nervioso autónomo, SMA, ¿no? Bueno, estos sistemas a su vez componen lo siguiente. En el caso del sistema nervioso somático, componen los nervios sensitivos, los nervios motores y los mixtos. Y en el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso autónomo está compuesto por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Hacen una comparación distintas literaturas en la cual el sistema nervioso central lo comparan con una planta de energía, ¿no? Una planta eléctrica, donde la central, la que va a repartir mediante cables hacia la población, sería en este caso, pues la energía eléctrica, ¿no? La central sería el sistema nervioso central, la central eléctrica. Y los cables que están distribuidos a lo largo de toda la ciudad, pues serían el sistema nervioso periférico. Lo mismo con el cuerpo. La central sería el sistema nervioso central propiamente, que distribuye mediante el sistema nervioso periférico, mediante los cables, vamos a decir, estímulos, va a distribuir estímulos y pues a todo el cuerpo, a todos los órganos. Puede ser músculos, pueden ser vísceras, entre otros, ¿no? Entonces, también se encarga de recibir estímulos. Así como transmite estímulos, pues recibe los estímulos. El sistema nervioso central, primero vamos por el encéfalo y por su primer órgano, que es el cerebro. El cerebro cumple muchas funciones, entre ellas mencionamos de producir el lenguaje. El aprendizaje también cumple parte de sus funciones, y la memoria, muy importante. Ahora, tenemos dos sustancias en el sistema nervioso central, hablando histológicamente. La sustancia gris en el cerebro contiene los cuerpos o somas, y en todo el sistema, ¿no? En todo el sistema nervioso, la sustancia gris va a contener los cuerpos o somas de las neuronas. Eh, Dicha sustancia gris en el cerebro es externa, está en la superficie, en la corteza cerebral. Por tanto, la corteza cerebral llena de cuerpos celulares, llena de cuerpos de neuronas. La corteza cerebral tiene un espesor de 1.5 a 4 milímetros, ¿ya? 1.5 a 4 milímetros, entonces va a ser el espesor de la corteza cerebral. Existe dentro de la corteza cerebral las circunvoluciones, que no son nada más que elevaciones tortuosas de la superficie de esta corteza cerebral. Además, va a poseer surcos y cisuras. Aparte de circunvoluciones, va a poseer surcos y fisuras. Los surcos son depresiones superficiales y las cisuras son depresiones profundas. Dicha corteza cerebral, en su espesor de 1.5 a 4 milímetros, pues está distribuida o está compuesta de 6 capas. La primera es la capa molecular. La capa molecular es escasa en cuerpos celulares, es escasa en componente celular. La capa granular externa posee, como su nombre dice, células con forma o que se tiñen
como si fueran gránulos. Entonces es la granular externa, de acuerdo a su nombre, se tiñen y vamos a encontrar células de una apariencia redonda, esférica, que se van a teñir de un color basófilo intenso y pues le van a dar característica a esta de ser la capa granular. Esto dependiendo también de la tinción que usemos, ¿no? La piramidal, como dice su nombre, tiene células en forma de pirámide. Tenemos piramidal externa como tercera capa, Forma de pirámide o triángulo. Entonces el cuerpo de estas neuronas va a tener forma triangular. Tenemos otra capa granular interna y otra capa piramidal interna. Bueno, tenemos estas dos capas que van a tener las mismas características en cuanto a cuerpos o somas de neuronas que van a tener la misma disposición que habíamos mencionado en la granular y la piramidal externa, ¿no? Y lo mismo respecto a sus cuerpos en la capa granular y piramidal interna. Y finalmente tenemos la capa polimorfa. Polimorfa o multimorfa se le llama así porque tiene células con cuerpo o soma de diferente forma o de formas que no se pueden describir. Usualmente suelen ser estrelladas, forma de estrella. La más importante de acá que hay que recalcar es la quinta capa, la capa piramidal interna, donde se alojan las células de Betz. Las células de Betz se encuentran en el área motora. Vamos a ir desenglosando eso más adelante. Tenemos además la sustancia blanca, donde vamos a encontrar los axones de dichas neuronas. En la sustancia gris encontramos cuerpos o somas y en la sustancia blanca sus prolongaciones cilindro-axil o axones. Y estas se encuentran en disposición interna en el cerebro, esta sustancia blanca. Sustancia gris externa y sustancia blanca interna. Bueno, ahí vemos la distribución. La sustancia gris corresponde a la corteza cerebral y la sustancia blanca pues a la parte interna del cerebro, ¿no? Y pues también enmarca a los ventrículos cerebrales que hemos hablado en un video anterior, ¿no? Bueno, histológicamente en un corte de hematoxilina eosina vamos a encontrar las 6 capas de la corteza cerebral. Enfocamos la sustancia gris propiamente. Como les había mencionado, tenemos la capa primero, tenemos la capa molecular, la cual es escasa en cuerpos celulares, había que mencionar. Ahí se los marco en una imagen más grande, ¿no? Escasa en cuerpos celulares. Tenemos otra capa, las granulares, que tienen sus células apariencia o cuerpo esférico. A esta capa le da el nombre característico, quería decir, de granular, ¿no? Tanto en granular externa o interna, sí, claro. Vamos a encontrar esta disposición de los cuerpos celulares, de las células nerviosas o neuronas. Y yendo por las capas piramidales, estas capas tienen células con cuerpo o soma que tiene forma de triángulo, de pirámide, tanto interna como externa. Ambas capas van a tener esta disposición, ¿no? Mientras que la capa polimorfa va a tener distintas formas en cuanto a sus cuerpos o somas de las neuronas. Recalcamos el área motora de Betz, que está ubicada en la quinta capa, la capa piramidal interna. Y finalmente tenemos la capa multiforme o poliforme. En esta capa habíamos mencionado que existen variaciones en forma de acuerdo al cuerpo o soma de las neuronas. Dichas pueden tener forma triangular, esferoidal, estrellada o poligonal. Algo que también debemos mencionar es el área 4 de Brodmann, que corresponde al área motora, que está compuesta por las células de Betz, como ya hemos mencionado muchas veces en este video. Y entrando propiamente a lo que es fisiología del cerebro, del encéfalo, que es un tema arduo, simplemente vamos a llevar
lo necesario, les recalco, es un tema arduo hablar de la fisiología del sistema nervioso en especial. Y empezamos con lo que habíamos mencionado, con el área motora compuesta por las células de Betz, que corresponde al área 4 de Brodmann. Tenemos la cisura de Rolando. La cisura de Rolando. Les marco ahí con el punto. Lo que está para adelante de esta cisura se le conoce como precentral y lo que está por detrás como postcentral. Ya yendo a lo que habíamos mencionado, al área 4 de Brodmann, es el área motora que se encarga de transmitir y se encarga de la motricidad del cuerpo principalmente. Tenemos otra zona que es la área somatosensorial, que corresponde a la área 3, 1 y 2 de Brodmann. Esta se encarga de recibir principalmente las sensaciones del tacto, y hay varios tipos de tacto que podríamos recibir, ¿no? Bueno, la zona encargada de esta es la área somatosensorial, que corresponde a las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Tenemos otra zona llamada el área de Broca, también hay que mencionarlo acá, que corresponde a el área 44 y 45 de Brodmann. Es fundamental en el lenguaje. Principalmente el área de Broca, pues tiene que ver todo lo relacionado con el lenguaje. Tenemos otra zona posterior ya a la cisura de Rolando, a la cisura de Silvio, y pues tenemos el área de Wernicke. El área de Wernicke corresponde a las áreas 21, 22, 41 y 42 de Brodmann. Igual tiene que ver en todo lo que se refiere al lenguaje, ¿ya? ¿Por qué les menciono estas dos zonas? ¿Por qué? Ustedes van a llevar, bueno, posteriores cursos y aparte se les va a presentar pacientes que puedan tener alteraciones en el lenguaje. Una alteración o un trastorno en el lenguaje se le conoce como afasia. Y existen tipos de afasia, hay varios tipos de afasia. Pero principalmente existe una denominada afasia motora, que es la alteración en la expresión del lenguaje. Pero la comprensión está estable, puede comprender un lenguaje, que se debe principalmente, vamos hacia atrás, a la alteración del área de Broca. Entonces, el área de Broca, una alteración a este nivel te causa una afasia motora, incapacidad de articular bien un lenguaje. Y pues tenemos por el otro lado, por la área de Wernicke, por afectación de esta área, lo que se conoce como afasia sensitiva. Afasia ya habíamos dicho que es la alteración del lenguaje. Lo entendemos así. Sensitiva, ¿por qué? Porque puede expresar un lenguaje, pero no puede comprender un lenguaje. Esta afasia sensitiva principalmente está la falla en la comprensión del lenguaje. Y tenemos otra. Primero hay que mencionar que hay un conector, un fascículo arcuato, ¿ya?, que conecta estas dos áreas, el área de Broca y el área de Wernicke. La alteración de este fascículo arcuato, pues, te produce otro tipo de afasia, que es la conductiva o de conducción, se le denomina así. Esta afasia, pues, aparte de tener problemas en comprender un lenguaje, tiene problemas en volver a repetir lo que se dijo. Esa es la característica de esta afasia conductiva o de conducción, que se le denomina. Bueno, algo muy importante que debían saber, ¿no? Bueno, continuamos y ya tenemos acá lo que menciona cualquier libro de histología en cuanto al área motora, ¿no? Es el área 4 de Brodmann, mientras que la somatosensorial corresponden al 3, 1 y 2 de Brodmann. Área motora precentral, como les había dicho, respecto a la cisura de Rolando. Somatosensorial postcentral respecto a la cisura de Rolando.
Bueno, ahí hay un esquema donde se esquematiza lo que habíamos mencionado y pues alrededor de este vemos unos pedazos o miembros de un humano, partes de un humano, lo que se conoce como el homúnculo de Penfield, ¿no es cierto? Lo han debido llevar en anatomía. Distintas partes del cerebro pues se distribuyen irregularmente, es como un hombre deshecho. No está ordenado todo en el cerebro. Es más, el control de un determinado miembro, de una determinada función, recepción, está distribuido aleatoriamente. Es lo que manifiesta el homúnculo de Penfield. Continuamos con el sistema nervioso central, el encéfalo, y vamos por cerebelo. El cerebelo cumple la función de equilibrio y coordinación del cuerpo. Respecto a su histología, la sustancia gris contiene los cuerpos o somas y también, al igual que el cerebro, los posee la sustancia gris en su superficie. La corteza cerebelosa consta de tres capas, una capa molecular, una capa llamada por las células en matraz que posee células de Purkinje. Por tanto, es la capa de las células de Purkinje. Y una tercera capa que se denomina capa granular interna. Son las tres capas que corresponden a la corteza cerebelosa. Muy diferente a la cerebral, que está compuesta de 6. No vayan a confundirlas. Puede ser pregunta de examen. Bueno, las células en forma de matraz habíamos dicho que son las células de Purkinje. Bueno, la sustancia blanca que contiene los axones de las neuronas se halla en la parte interna del cerebelo. Ya teniendo en cuenta un esquema, vemos que existe la sustancia gris periférica y la sustancia blanca al medio del cerebelo. Usualmente lo comparan, incluso al cerebelo lo comparaban con una silueta de una mariposa, antiguamente. Respecto al corte histológico del cerebelo, ya con una tinción de hematoxilina-eosina, pues se ve de esta manera. Si nosotros aumentamos la imagen a otro objetivo, vamos a ver su distribución tanto de la sustancia gris como de la sustancia blanca. Y pues la sustancia gris está dividida en tres partes, ¿no? Tenemos la lámina cerebelosa o folia cerebelosa que se observa al microscopio, la cual está compuesta por dos pliegues de sustancia gris y uno al centro que es la sustancia blanca. Bueno, ahí está la distribución y lo vamos a identificar en un objetivo de mayor aumento de esta manera. Solo vemos la sustancia gris, La capa molecular, al igual que el cerebelo, carece de cuerpos neuronales. La capa de células de Purkinje son células con forma de matraz. Y pues también tienen su función y participación en la coordinación, en la motricidad del cuerpo. Dichas células de Purkinje. Y finalmente, una capa de células granulares que tienen cuerpos esferoides, en la cual también agarran una coloración basófila. Y le da la apariencia de esta capa a como si hubiera gránulos acumulados en ella. Bueno, identificarán, nos estábamos refiriendo a esta parte donde observamos igual los mismos componentes. Tenemos la capa molecular. Entre la capa molecular y la capa granular que está inferiormente se encuentran las células de Purkinje, las células en matraz. Y pues no hemos hecho nada más que agrandar esta, que podamos divisarla al microscopio. No hemos hecho nada más que agrandar la imagen. Y pues continuamos y vamos a decir que también podemos usar otra tinción para colorear el cerebelo.
donde, si ustedes observan, la sustancia blanca se colorea de color celeste. La capa molecular recibe un color acidófilo pálido de rosado, rojo o naranja. La capa granular recibe un color basófilo de violeta a magenta, ¿no? Escalas de este color. Entonces, podemos colorearla también al cerebro con otras tinciones. Igual hay más. Podemos utilizar una Cajal del río Ortega, varias, ¿no? Pero las más utilizadas son las que estamos mencionando ahora. Esta tinción se llama de Luxol Paz. Es una variante de la tinción de Paz utilizada principalmente en el sistema nervioso. Continuamos y nos toca hablar dentro del sistema nervioso central la médula espinal. La médula espinal, comprende también la médula oblonga o bulbo raquídeo respecto a su constitución, ya que histológicamente tienen similitudes. La sustancia gris en estas estructuras, pues, va a contener, como recalcamos, los cuerpos o somas neuronales. Esta disposición no es igual que las anteriores. El cerebelo y el cerebro tienen la sustancia gris en la superficie, en su corteza, mientras que la médula espinal la tiene en el medio, en el centro, en la parte interna, y tiene forma de H. Recalcamos, tiene forma de H, y la sustancia blanca va a estar al revés. O sea, si te dan cuenta, todo va a estar al revés respecto a estas sustancias. La sustancia blanca, si en el anterior era, o sea, en el cerebelo y en el cerebro eran internas, en la médula y en el bulbo van a ser externas. Y pues la sustancia blanca, recordarles que tiene los axones de las neuronas. Teniendo ya un corte histológico con la tinción Luxol Paz, donde la sustancia blanca se va a teñir de un color magenta a escalas de violeta en el caso de la médula, y la sustancia gris se va a teñir de color pálido, rosado, puede ser naranja o puede ser escalas entre estos colores, ¿no? Vemos, como hemos mencionado, que la sustancia gris en la disposición de la médula tiene forma de H, y pues ahí es donde se van a encontrar los cuerpos neuronales. Si ya tenemos otra tinción, con tinción de Cajal, la sustancia gris como blanca se tiñen en distintos colores de amarillo. Y pues cabe recalcar que las neuronas se ubican en la H, digamos, en la sustancia gris, formada por cuerpos neuronales, donde se extienden hacia la parte periférica o superficial, o sea, la sustancia blanca, sus axones. Y bueno, si nosotros aumentamos la imagen, vamos a encontrar en la sustancia gris de la médula los cuerpos o somas de las neuronas. Tenemos otra tinción que consiste en la impresión argéntica. Y pues la impresión argéntica va a colorear la médula de la siguiente manera. La sustancia gris en distintos tonos de mostaza a café y la sustancia blanca de un color blanco a plomo. Donde también en la sustancia gris, recordarles, va a existir los cuerpos neuronales. No se vayan a olvidar. Al buscar en el microscopio, si quieren aumentar el objetivo, pues, y aumentar, por decir, la resolución de la imagen, deben buscar los cuerpos neuronales en la H, en la sustancia gris. No vaya a ser que estén buscando en la sustancia blanca los cuerpos neuronales. No van a encontrar, ahí van a encontrar simplemente axones. Y bueno, algo que hay que tomar en cuenta es que la médula espinal se divide en dos porciones, una mitad posterior y una mitad anterior,
donde tiene sus astas, también unas astas anteriores, astas laterales y posteriores, también tiene astas posteriores. La porción posterior de la médula es sensitiva y la porción anterior es motora. Ya entrando al sistema nervioso periférico, vamos a los ganglios raquídeos. Los ganglios raquídeos, van a poseer en su interior, en el centro, los cuerpos o somas de las neuronas. Respecto a su envoltura, que va a ser una cápsula fibrosa, las células capsulares van a comprender un tejido más o menos fibroso y pues va a rodear a todo el ganglio raquídeo. Los ganglios raquídeos salen de las raíces posteriores de la médula y pues histológicamente se van a ver así. Van a tener su cápsula que las recubre, van a tener el nervio al cual van a estar conectadas y pues vamos a encontrar los cuerpos neuronales, ¿no? Abundantes cuerpos neuronales. La tinción es con hematoxilina eosina. Podemos teñir también al ganglio con una tinción de Cajal. La tinción de Cajal lo tiñe de distintos tonos de amarillo. También podemos observar su cápsula, ya, que no colorea, simplemente sus bordes. Y en la parte interior ya encontramos los cuerpos neuronales, que tienden a ser esféricos, ¿no? Abundantes cuerpos neuronales que algunos se colorean incluso en escalas de un amarillo bajo, un amarillo leve, hasta un amarillo más intenso, ¿no? Bueno, si vemos en el recuadro superior, tenemos un aumento de la imagen, un aumento de la resolución de la imagen, donde podemos ver los cuerpos neuronales. Cuerpos neuronales. Estos son los cuerpos neuronales que se tiñen de distintos tonos. Bueno, cabe recalcar que los ganglios tienen función sensitiva. Y mencionar aquí que existen principalmente neuronas pseudo unipolares constituyendo dichos ganglios raquídeos. Como también existen en escasa cantidad neuronas bipolares. En escasa cantidad las bipolares y en abundante cantidad las pseudounipolares. Respecto al sistema nervioso periférico, debemos mencionar también en histología el nervio periférico o el nervio raquídeo, el cual está constituido por conjunto de axones derivados de una neurona, los cuales tienen su propia vaina de mielina, la cual es denominada también la vaina de Schwann o neurolema o neurilema. Habíamos mencionado ya en el tema de neuroglia que las células de Schwann recubren las vainas o axones nerviosos del sistema nervioso periférico, en este caso de los nervios periféricos, ¿no? Existe un tejido conjuntivo que va a rodear en 3 planos, va a existir este tejido conectivo, va a rodear a todo el componente del nervio periférico. En un primer plano tenemos el epineuro, que rodea todo el nervio, lo rodea en su totalidad. Tenemos en segundo plano el perineuro, que rodea simplemente un fascículo de fibras nerviosas, y el endoneuro, que envuelve cada fibra nerviosa. Y bueno, tenemos principalmente lo que habíamos mencionado, el epineuro, que recubre todo el nervio en su extensión. Tenemos el perineuro, que recubre cada fascículo de fibras nerviosas, que encontramos 3 en esta disposición. Tenemos también adipocitos. Tenemos también en cada fibra el endoneuro, que no lo podemos observar ya
en este aumento, debemos aumentarlo aún más. Bueno, podemos identificar ya en un aumento que nos da una resolución más exacta de la imagen. Podemos identificar componentes celulares, desde adipocitos, las células de Schwann y pues fibroblastos, entre otros, que van a componer dichas vainas que están dispuestas en 3 planos. Y obviamente los axones, tanto mielínicos como amielínicos. Y pues tenemos también neuronas ganglionares, ¿no? Que están en el ganglio raquídeo, del cual puede partir un determinado nervio. La tinción, si observan, es hematoxilina eosina, que se les grabe la coloración principal, el fundamento que puede dar esta tinción en cualquier tejido, ¿no? Bueno, eso sería respecto a la identificación de los distintos componentes del sistema nervioso en el microscopio. Un tema arduo, si se han dado cuenta, y pues chicos, a estudiar.